Ahora sí, vamos a escuchar al diputado nacional Sergio Palazzo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitarlos por la hermosa casa que tienen. La verdad que es un ejemplo, un lugar muy, muy lindo y los quería felicitar. Segundo, agradecerles por la invitación a las autoridades y particularmente la presencia de Andrés, el intendente, y de mi querido amigo y compañero Julio, con quien compartimos en la Cámara experiencias, vivencias. Es uno de esos compañeros a los que a uno le gusta escuchar y de los que aprende todos los días. Es decir, yo vengo del campo sindical y hoy estoy cumpliendo también una función política y a veces la dinámica política no es la misma que la dinámica sindical. Y trato siempre de escuchar a los que saben, a los que tienen experiencia y a los que en una conversación te pueden dejar muchas cosas. Ese es Julio para mí en la Cámara. Así que muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, el tema que convoca la charla es más que importante en estos tiempos de la Argentina. Si alguien nos hubiera planteado hace 6 o 7 meses atrás que esta era la realidad que íbamos a estar viviendo los argentinos, seguramente nadie lo hubiera creído, nadie lo hubiera supuesto, y mucho menos lo hubiéramos aceptado. Lamentablemente hubo un proceso electoral que depositó en la presidencia de la Nación a alguien que claramente tiene un ideario muy distinto al que podemos tener todos los que estamos en esta sala. Alguien que detesta al Estado, pero a su vez es el primer mandatario de ese Estado. Ya es la primera contradicción importante. La segunda se encarga de derribar mitos en la discusión en cuanto a que hay cosas que, aún si las pensara, difícilmente alguien las podría decir y tener un resultado positivo en un acto electoral. Sin embargo, él las dice y tuvo un resultado positivo en el acto electoral. Entonces, el primer análisis que uno tiene que hacer en esta circunstancia es ¿y por qué llegó entonces? Cuando uno hace ese análisis, confluye que este es un presidente del 29,7%, que es lo que sacó en la elección general. Y si llega a un 56% en un balotaje, la primer luz de advertencia que nosotros tenemos que mirar, ver, analizar y empezar a trabajar para corregir es que ese porcentaje, más que decirle sí a Milei, dijo no quiero que ustedes me sigan gobernando por lo menos como me gobernaron el último tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirarnos y ver en qué nos equivocamos, y sin que esto sea autoflagelarnos tampoco, pero al menos hacer un análisis correcto de la gestión de gobierno y de los errores que podamos haber cometido todos, porque aquí somos todos los que de una u otra forma estuvimos acompañando al gobierno. Dada esa circunstancia, asume este presidente y las primeras medidas que toma, las toma los 2 o 3 días con los anuncios económicos del ministro Caputo, en donde son anuncios económicos verdaderamente crueles para la sociedad argentina. Yo caracterizo al gobierno de Milei como un gobierno de la cultura de la crueldad y la angustia. No hay día desde que haya asumido que no hayamos tenido angustia los argentinos. Y no hay día desde que haya asumido que no haya hecho un hecho cruel contra alguien, un sector, una actividad, un partido político, un sindicato, una ONG o lo que sea. Después profundizó el presidente con un decreto de necesidad y urgencia y después profundizó más con el envío de una ley llamada Bases para no sé cuánto, ley ómnibus, como quieran llamarle, que era lo mismo que el decreto de necesidad y urgencia, pero recargado, y que le daba la legalidad a ese DNU. Ese decreto de necesidad y urgencia, los decretos de necesidad y urgencia, todos los gobiernos hemos recurrido a un decreto de necesidad y urgencia, pero tiene que ver con algo específico, con algo momentáneo, con algo circunstancial, con algo que es imperioso resolverlo ahora. Y fíjense que ese DNU lo que hace es cambiar el orden jurídico de la nación argentina, porque abarca distintas temáticas.
la temática penal, la civil, la comercial, la laboral. Deroga más de 300 leyes o artículos de leyes. Quiere decir que no es un decreto de necesidad y urgencia, es el cambio del orden jurídico de la nación argentina. Es más, yo advierto en cada oportunidad que tengo a aquellos miembros de la Corte que tienen que resolver que si no derogan el decreto de necesidad y urgencia, van a tener que admitir que cada 4 años se cambie el orden jurídico del país cuando asuma un nuevo presidente en la Argentina. Si convalidan esto, tienen que convalidar de aquí en más cualquier cambio de orden jurídico. Pero por otro lado, también van a tener que, perdónenseme la vulgaridad, que comerse la reforma judicial tantas veces postergada en la Argentina por decreto de necesidad y urgencia. Se han admitido que le cambien todo. Entonces también la justicia tiene que expedirse rápidamente para rechazar el DNU, no solo el Parlamento, sino que tiene que haber un categórico rechazo de la justicia para dejar sentado que ganar una elección no te da patente para cambiar lo que vos quieras en la Argentina, porque para eso hay un orden republicano que establece que el encargado de sancionar las leyes es el poder legislativo. Ese DNU, entre otras cosas, contiene la apertura económica que él denomina, mediante el cual ha liberado absolutamente de controles a todas las empresas para que hagan lo que quieran. Hoy está de moda en muchos sectores y particularmente en la clase media o media alta que puede acceder a tener una prepaga, que están todos escandalizados por los valores de las prepagas. Y claro, hacen bien en escandalizarse. Han no solo duplicado el precio de los valores que cobraban, sino que además siguen incrementando y cada vez te dan menos servicios. Si alguien la tiene, seguramente sabrá que un turno se lo dan a 60 días y si va a una guardia a un hospital, seguramente no lo atienden y anda peregrinando por todos lados. Sin embargo, cobran fortuna los tipos. ¿Y por qué lo hacen? El otro día hablaba con el dueño de una de las prepagas más importantes de la Argentina. Le digo, ahí el gobierno dice que se le fue la mano, más allá que son ellos los que lo habilitaron a hacer todo esto por DNU. Y él me decía, nosotros estimamos una inflación de 20 puntos en febrero y 20 puntos en marzo. Es decir, reconocía que tiene un sobreprecio. Y además tomaron una referencia de un dólar de 1.300 y el dólar sigue en 900. Quiere decir que tienen un incremento por 2 vías, por vía del precio del dólar y por vía del precio de una supuesta inflación que no se terminó dando. O sea, de entrada, nadie controla eso porque desarticularon la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, no hay inspecciones, no hay controles y tampoco hay políticas de Estado que tiendan a corregir los precios. Por el contrario, la única política de Estado es liberar absolutamente para que el mercado, como dicen ellos, fije los precios. Sin embargo, cuando, si quieren le pongo comillas, el mercado laboral, que es la discusión de las paritarias, le perjudica potencialmente el índice inflacionario que quiere tener el gobierno, dicen, no, las paritarias no las homologo. Es decir, en la ley de la selva, donde todos hacen lo que quieren en materia de precios, pero cuando se trata de los sectores que tienen que discutir mantener su nivel de ingreso, el Estado interviene. Rara avis del liberalismo, aquellos que son liberales para algunas cosas y en otros se vuelven estatistas. Así que bueno, dicho esto, avanza también el decreto de necesidad y urgencia sobre situaciones que tienen que ver, como por ejemplo con las privatizaciones de empresas del Estado. Las privatizaciones de empresas del Estado son un gran negocio para los grandes fondos de inversión del mundo. Porque ¿qué es lo que están privatizando? Están privatizando los recursos naturales, las empresas estratégicas, o en mi caso, que soy secretario general de la bancaria, están privatizando el Banco de la Nación Argentina, que es quien administra y maneja el 20% del sistema financiero argentino. En segundo lugar, es un banco que tiene 750 sucursales más corresponsalías y sucursales en el exterior. Es un banco que está con aproximadamente 15 millones de clientes en la Argentina y además es un banco que ha generado una rentabilidad de 1.800.000 millones de pesos en el último ejercicio. El discurso liberal o el discurso de derecha siempre es el mismo. Hay que privatizar las empresas porque son ineficientes y deficitarias. Bueno, es eficiente, puede tener problemas y habrá que corregirlo, pero es un banco eficiente
porque si no, no administraría el 20% del negocio, no solo es las cuentas del Estado, maneja muchísimas empresas que tienen cuenta en el banco. Y además, si se privatizara, el Estado termina entregando la posibilidad de corregir el mercado financiero, porque el banco lo que permite en realidad es el crecimiento armónico de la economía. Los bancos privados, particularmente los internacionales, lo que hacen es succionar fondos de todas las provincias donde tienen sucursal y prestan únicamente donde es negocio, que es la pampa húmeda. Al revés, el Banco Nación lo que hace es disponer de los depósitos para llegar a todos los sectores de la sociedad, de todas las actividades. Es un banco que permite, ante situaciones cíclicas o climatológicas, asistir a los sectores de la producción. No lo hace la banca privada. Es un banco que en la pandemia sirvió para que 9 millones de argentinos pudieran cobrar el IFE, o gran parte de eso se cobrara en el Banco Nación, que está presente en el pago de jubilados, en el pago de planes sociales, cuestiones que no les interesa a la banca privada. Entonces lo que en definitiva quieren es quedarse con el 20% del mercado financiero argentino. Y lo hacen también porque es el banco que tiene la mayor cantidad de hipotecas sobre campos y propiedades en la Argentina. Es el primero en el mercado de créditos hipotecarios. Miren, cuando lo quisieron privatizar en los 90, había un trabajo que hacía la sindicatura del banco, que era cuántas hectáreas estaban hipotecadas de campos en el Banco Nación. Eran 20 millones de hectáreas. Quiere decir que cuando venga BlackRock, Templeton, todos estos fondos de inversión que quieren participar de esa privatización, no solo es un negocio financiero, sino también es el negocio de quedarse con las tierras productivas de la Argentina. Ni que hablar de Aerolíneas, que es una empresa en donde el Estado ha invertido, si ustedes recuerdan, estaba Marzán, creo que era la empresa española que la tenía, había dejado 4 aviones cuando hubo que restatizarla en el gobierno de Cristina. 4 aviones dejaron, los demás los alquilaban. Sin embargo, hoy es una empresa que dentro de las que funciona en la Argentina es la que más aviones tiene, la que mejor llega, la que mejor de servicio da. Y claramente vuelve a ser un negocio vender aerolíneas porque lo único que quieren es sacar plata por aerolínea y dársela a algún amigo de ellos. Y cuando habla de trenes, y cuando habla de ARSAT, es lo complicado. Porque un espacio satelital que hoy se lo discute todo el mundo, nosotros tenemos el orgullo de tener 2 satélites impuestos desde una política de gobierno y ahora resulta ser que hay que privatizar ARSAT también. Eso permite el DNU, permite que liberen los precios como quieren, permiten esto y también les permite empezar a reprimir a todos aquellos que se oponen a las políticas precisamente de este gobierno, porque genera un protocolo de seguridad que lo implementa Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, que tiende a limitar la posibilidad de la protesta. Todos a la vereda, nadie me protesta en la calle. Si no me avisan que protestan, los meto presos. Si se corren un cachito para acá, les pego y los meto presos. Y a su vez les genera facultades extraordinarias a un gobierno en 11 materias, creo, sí, 11 eran, ¿no? Más o menos lo que tratábamos las delegaciones de poder. Fíjense que declaraban la emergencia energética, financiera, Hay 2 emergencias que no declaraban, la habitacional. Y faltan millones de viviendas en la Argentina. Y la segunda, había tanta emergencia, pero se olvidaron de declarar la emergencia social. Si hay tanta emergencia, la primera que hay que declarar es la emergencia social para asistir a los sectores que son más golpeados en la sociedad. Sin embargo, no la declararon. Quiere decir que las emergencias y la delegación de funciones obedece a algo que, seguramente los abogados me corregirán si me equivoco, pero que es a gobernar en un estado de excepción, es decir, asume para sí funciones que son de otros poderes, el presidente de la Nación, y a su vez gobierna en un estado de excepción y gobierna en un estado de represión contra aquel que quiere oponerse a ese estado de excepción. Este es, en definitiva, el trasfondo que tiene el decreto de necesidad y urgencia que impone Milei. Pero creo, después lo convalidó con esa ley ómnibus que pudimos, gracias a un gran laburo legislativo, en la cual el compañero tiene mucho que ver, porque es uno de los que puede hablar con otros sectores políticos. Nosotros tenemos que aprender a que el mundo no empiece y termina en nosotros, porque no alcanzó, porque no somos mayoría en el Congreso, porque perdimos el gobierno nacional y porque perdimos la mayoría de las provincias. Entonces tenemos que empezar a abrir el abanico para empezar a dialogar con otros sectores si lo que queremos es frenar el avance de Milei
para que no nos lleve puesto a los argentinos y a los derechos de los argentinos. Bueno, el compañero tiene esa particularidad por sus capacidades, por su experiencia, por su jerarquía, porque es un compañero que lo respetamos todos, y mucho tuvo que ver en que hubieron varios legisladores de distintos espacios que empezaron a decir esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, y tuvieron que levantar esa ley y no pudo ser sancionada, al menos por ahora, y veremos qué termina saliendo de lo nuevo que acaban de mandar. Ahora, y uno dirá, bueno, esta es la realidad, pero ¿cómo enfrentamos esa realidad? Y creo que ahí empieza a jugar un rol importante, uno de los motivos de esta convocatoria, que es cómo se adapta el movimiento obrero y qué rol tiene en este tiempo de la Argentina el movimiento obrero en la Argentina. Creo que además de lo que se puede haber hecho en el Parlamento, mucho tuvo que ver en que no prosperara precisamente la ley ómnibus, producto de la articulación que hizo el movimiento obrero con las tres centrales, con los movimientos sociales y con la política acompañando al movimiento obrero en ese gran paro de 12 horas y marcha que se hizo al Congreso, donde más de 1 millón de argentinos dijimos no estamos de acuerdo con esto, y fue el primer llamado de atención. El movimiento obrero tiene signado para sí en este tiempo la Argentina, lo primero, tener las cosas claras y definir que acá no hay grises por los que transitar con este gobierno. Acá no hay grises, no es un gobierno democrático porque simplemente haya ganado una elección. Este gobierno es casi una monarquía, o como quieran llamarlo, pero es alguien que cree que es un ser supremo, por eso habla de las fuerzas del cielo, y el problema no es que hable con los perros, sino que lo asesoran y le hace caso. Es el presidente que tenemos, ¿no? Así que debemos empezar a pensar que tenemos que tener muy claro que es una persona muy particular, de características muy particulares, y que claramente ha sido cooptado por las corporaciones. Cuando yo leo el DNU, o leo la ley ómnibus, o este nuevo proyecto que nos acaban de mandar, uno confluye en que no hay un artículo que no sea un negocio, y que cada capítulo tiene la fría pluma de los grandes estudios jurídicos que asesoran a las corporaciones. Y cuando uno le mira el gabinete que terminó armándole Macri en su gran parte, se da cuenta que todas las corporaciones están representadas y se han loteado el Poder Ejecutivo, se lo han loteado de acuerdo a la actividad de cada corporación. Entonces confluimos en la síntesis de que hoy nos gobiernan las corporaciones en la Argentina. Y eso es muy malo para la sociedad, es muy malo para el país. Porque cuando las corporaciones gobiernan, convierten a la democracia en una neodemocracia, donde tenemos la formalidad de votar, pero a quien se elige no cumple ni su contrato electoral, sino que se abraza a las corporaciones para que sean ellas las que ejecuten el ideario que tienen ellos. Miren, cuando uno lee esos instrumentos jurídicos, DNU o ley que mandan, se da cuenta que es la proclama histórica de todos los sectores reaccionarios corporativos de la Argentina. Agarren desde la oligarquía argentina, desde el inicio hasta la fecha, agarren sociedad rural, ¿qué es lo que quería la sociedad rural? ¡Pum! Vayan al capítulo de agricultura y seguro que encuentran todo lo que querían traducido en artículos del decreto o del proyecto de ley. Vayan a lo que quería la UIA, ¡pumba! Todo el desarrollo de lo que históricamente pidió la UIA está ahí. Entonces nos han armado un gobierno en donde las corporaciones mandan y transforman a la democracia en una neodemocracia donde lo que elegimos no es lo que termina siendo representativo del voto popular, por más que haya sido un voto contrario a lo que yo milité y trabajé, que era algo absolutamente distinto. Y si las corporaciones gobiernan, le sacan el componente social del gobierno que nosotros propulsamos, que nosotros tratamos de transmitirle a la sociedad. Se lo sacan, entonces ¿qué queda? Nada más que intereses económicos de las corporaciones. Y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Cuando las corporaciones gobiernan a la fuerza que significa y al poder que significa ser los dueños del capital, se le agrega la legalidad de tener los actos de gobierno que legalizan ese poder que ya tenían. Y ellos transforman a la sociedad en una gran sombra, como en un gran cono de sombra, donde todo lo que hagan tiene que ver
con que afecta nuestra vida cotidiana. Uno dirá, bueno, sí están los de Techín, pero no. Techín va a sancionar leyes y va a llevar política adelante que le favorezcan a la corporación Techín, no a los trabajadores que están trabajando para Techín. Las empresas que proveen la luz, qué sé yo, el agua, el gas, van a hacer políticas que tiendan a mejorar la rentabilidad de ellos, no a los laburantes ni a los usuarios de la luz, del gas o del agua. Quiere decir que esos actos de gobierno que ahora tienen la legalidad transforman a la sociedad en rehén de las corporaciones también. Y después es difícil desarmar ese andamiaje. Por eso necesitamos que hoy el movimiento obrero argentino articule la protesta social, la conduzca, la política acompañe desde todos sus estamentos y podamos empezar a transitar desde esa unidad de acción y concepción un camino distinto para transformar la triste realidad que viven los argentinos hoy. Miren, en nuestro espacio tenemos que empezar a confluir en ideas comunes. Yo sé que siempre hay diferencias y es razonable y lógico que así sean porque hay tensiones, lógicas de poder. Pero si nosotros no abordamos desde comprender que tenemos que tener un programa para enamorar nuevamente a la sociedad, va a ser difícil que volvamos a ser gobierno y va a ser difícil que transformemos la sociedad. Seguramente habrá corrientes de pensamiento dentro de nuestro espacio que crean que el crecimiento y el desarrollo viene por darle incentivos al capital, llámese subsidio para las empresas, para determinadas actividades, y que eso va a generar empleo y el empleo generará naturalmente mejores condiciones de vida. Y habrá otra parte de economistas de nuestro espacio que dirá, no, miren, la mano va por mejorar los ingresos de los trabajadores, se mejora el consumo interno, eso mejora las empresas y mejora el capital. Yo creo que las dos cosas pueden converger. Una propuesta nuestra que establezca con claridad que hay que crecer en los ingresos y que a su vez es necesario, particularmente a las pymes, que son las que generan más del 70% del empleo en la Argentina, darles asistencia, subsidios, lo que sea, sin ponernos colorados. Hay que darle asistencia porque son las que van a generar empleo. Pero hay que empezar a transitar el camino de cómo convergen esas dos cuestiones y pensamientos dentro de nuestro espacio. No sobra nadie, nos falta gente, nos faltan compañeras y compañeros que confundidos, otros equivocados y otros por oportunismo tomaron otro camino y terminaron facilitando la derrota de este espacio y el triunfo de Milei. Hay que ir y convencer a esos compañeros y a esas compañeras que si fue por bronca, si fue por destrato, si fue por lo que fuera que se fueron, tienen que volver a este espacio porque es el único que le va a garantizar una sociedad mejor, le va a garantizar un esquema de justicia social, de independencia económica, de poder discutir con los poderes fácticos desde otro lugar y no desde la sumisión y la entrega. Hay que volver a enamorar con una propuesta. Y esa propuesta tiene que salir precisamente de todos los sectores. No hay que excluir a nadie. Desde nosotros, los que tenemos una responsabilidad sindical, tenemos la obligación de tener un programa también, como CGT o como CTA o donde milite cada uno. ¿Saben por qué? Porque es la gran deuda que tenemos los dirigentes sindicales desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Ha sido ininterrumpido los procesos electorales en las organizaciones sindicales y no hemos logrado articular un proceso o un proyecto que diga qué piensa el movimiento obrero en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de justicia, en materia previsional. Siempre terminamos discutiendo salarios, que no nos echen compañeros, que nos suspendan menos compañeros. Y esa no es la función solamente del sindicalismo. Miren, en el mundo las agendas las manejan los estados, y está bien porque los ciudadanos votan para que haya estado y haya gobernantes. El poder económico y las corporaciones, que nadie los vota, pero condicionan el debate, y debería hacerlo el movimiento obrero. Porque si no vamos detrás de la agenda de los demás y no con una agenda propia el movimiento obrero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una agenda en donde el movimiento obrero diga qué piensa sobre todas estas cosas, casi como un programa de gobierno. Y compatibilizarla con el partido político, compatibilizarla con los compañeros de los sectores productivos que son afines. Lo segundo que tenemos que hacer es salir de la lógica de que todo se define en las redes. Yo sé que son importantes hoy. Yo sé que mucho tiene que ver los pequeños videitos que nos taladran la cabeza y nos comen los sesos a cada rato en Instagram, en todas las redes sociales. Pero hay algo que es inapelable y es que cuando nos indignamos ante la injusticia, nosotros, militantes todos, salimos a la calle.
Y una foto con millones de ciudadanos en la calle diciendo esto no va más y queremos esto, anula cualquier estrategia mediática que tengan las redes. A las redes hay que darle pelota, pero ¿saben qué hay que darle pelota? A mi compañero de trabajo en el banco, en el caso mío, en la fábrica, el que está en una fábrica, al vecino, el que está en una organización municipal. Cuando nosotros logremos entendernos con esos compañeros y hacerle entender que hay un camino distinto al que nos plantea este gobierno, quizá empecemos a generar esa masa crítica que se vuelque en las calles y que termine dándonos la razón de que el proyecto político, económico y social que puede cambiar los destinos de la Argentina es este. Milei supo empatizar con la bronca de la gente, pero tiene un problema, y es que no tiene militantes en la calle que le salgan a defender las políticas, porque las políticas son indefendibles. Nadie va a salir a poner la cara, la ponen en las redes sociales porque tienen la cobardía del anonimato de decir cualquier cosa. La ponen en los lawfare que le llaman, que son las falsas denuncias, y todos los días hay que contestar una denuncia falsa porque se propaga de una u otra red social. Bueno, nosotros ante eso tengamos la mayor confianza en nuestros compañeros y compañeras que han ejercido el poder en la Argentina y que lo ejercen. Y que a su vez los tenemos que acompañar y no dejarlos solos. Si nos atacan a uno de esos compañeros, lo tenemos que defender. A una de esas compañeras la tenemos que defender. Miren, ellos se han caracterizado por hacer del odio un culto y creen que el odio le va a ganar al amor. Y eso es una circunstancia. Las redes hoy que tienen esa potencia también son una circunstancia. Y esos pequeños fascistas que están en las redes son también una moda que algún día va a pasar de moda. En definitiva, lo que queda son los cimientos sobre los que uno construye una sociedad. Y nosotros esos cimientos lo hacemos sobre la base de la solidaridad, de la empatía y del amor. Los que crean que el odio le ganó al amor, en todo caso, ni siquiera es una derrota, será para nosotros un tránsito que hay que hacer para buscar un triunfo postergado en donde el amor venza al odio. Pero tuvimos una hermosa oportunidad que la perdimos, porque la pandemia fue el único momento en donde el dios mercado estuvo en un lugar secundario y aparecía la solidaridad en un principio, aparecían las políticas necesarias. Fíjense que todos aquellos que cuestionaron a nuestros hermanos y hermanas que reciben una inversión del Estado a través de algún plan, porque ahí nomás ponen gritos por todos lados, los planeros, esto, vivió casi toda la Argentina de planes. Es más, hubo necesidad del Estado de emitir dinero y de asistir a los argentinos. Y ahí pareciera ser que para aquellos que criticaron la asistencia del Estado siempre, ya no era indigno recibir plata del Estado, al contrario, era necesario para reactivar la economía y para que las empresas no cayeran, porque fue el Estado argentino el que ayudó a pagar salario a través de los ATP. Fue el Estado argentino con aquellos compañeros que están en la economía informal y los ayudó con el IFE. Fue el Estado argentino el que contribuyó trayendo vacunas de todo tipo, de todo pelaje y de toda nacionalidad para que nadie diga que seguramente había algún virus que nos inocularon para cambiarnos la mentalidad, como decían algunos trastornados acá en la Argentina. Entonces, a ese Estado hay que volver. Lamentablemente, parecía que íbamos a ser mejores después de la pandemia, pero volvió ese criterio egoísta de una sociedad que se mira a sí mismo y cree que la libertad es anular y vivir sin el otro. Se cree que la libertad es la expresión de yo hago lo que quiero porque soy libre. No, la libertad no significa eso. No hay libertad posible para ninguna sociedad mientras yo tengo un hermano argentino al lado que pasa necesidad y hambre. No hay libertad posible cuando hay un pibe que no puede estudiar. No hay libertad posible cuando hay un trabajador que no puede trabajar. No hay libertad posible mientras haya una justicia que se dedica a perseguir a la gente de nuestro espacio y a los opositores al poder económico y por otro lado no investiga el delito más aberrante que fue haberle tirado 2 tiros que no salieron en la cabeza a nuestra vicepresidenta de la Nación. Por eso, compañeras y compañeros, agradecido enormemente de esta hermosa posibilidad que me dan de poder hablar aquí y con
dos compañeros que han demostrado esa cercanía de la que yo hablaba, de cómo recuperarnos con los compañeros y las compañeras que se fueron. Andrés y Julio ganaron, cuando Andrés ganaba con un porcentaje altísimo y en su reelección lo incrementó. Eso significa que los vecinos de Florencio Varela le reconocen la cercanía a él y a Julio. Ganaron las 3 elecciones, pasos, generales, todas las ganaron. Entonces quiere decir que hay una respuesta de la sociedad con los dirigentes. Tenemos que tomar esos ejemplos nosotros para transformar esta triste realidad. Y cuando, yo sé que hay tiempo difícil, hablan del 50% de imagen positiva de este hombre. La imagen positiva nunca son votos, son una circunstancia que va y viene en la sociedad. Y que en esta última quincena me parece que hay muchos que se están corriendo de esa imagen positiva porque no pueden pagar la prepaga, porque no pueden pagar el colegio el que lo manda un privado, porque nunca hubo un ataque a la clase media tan salvaje y bestial como el que está haciendo, y porque nunca se le hizo a los sectores más carenciados una política de hambre tan dura como esta, porque hasta la comida le quitan. Resulta ser que lastiman a los compañeros que piden comida, le pegan a los trabajadores que los dejan despedidos, le tiran gas pimienta a los jubilados. Ese es el Estado que hoy tenemos. Del otro lado, por ahora tendrán todavía algo de crédito con la sociedad y nosotros, a pesar de los golpes que nos puedan dar, tenemos que seguir construyendo desde nuestra verdad y desde nuestras propuestas. Tenemos que seguir construyendo. Y esos que parecen círculos, ¿no? Se van cerrando siempre los círculos. Todos los círculos se cierran, los buenos y los malos. Nosotros hemos tenido círculos muy buenos, siendo gobierno en donde hemos crecido en ingresos y en derechos, y también fue un círculo que lamentablemente se cerró porque la derecha nos terminó ganando una elección. Tenemos que empezar a construir un nuevo círculo, en donde rescatemos lo mejor de los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, le agreguemos las cosas que nos faltaron y que nos demandó la sociedad y que por eso terminamos perdiendo una elección, y corrijamos los errores que hemos cometido. Miren, ni la unidad monolítica garantiza elecciones, porque perdimos la del 2021 y la del 2023 yendo juntos. Ni la interna salvaje tampoco garantiza elecciones, porque perdimos la provincia en el 2015. Las elecciones la van a garantizar que tengamos un programa y que ese programa contenga las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros, y que esas expectativas pongamos a los compañeros y las compañeras que sean capaces de llevarlo a cabo para concretarlos en hechos y en realidad de aquí para el futuro y para siempre. Mientras tanto, habrá que transitar esos círculos que parecen los círculos del infierno, como lo definía la comedia del Dante en esa obra literaria fantástica, ¿no? Eran círculos, los círculos del infierno y la escalera. Bueno, miren, yo estoy seguro que con compañeros como ellos, compañeros y compañeras como ustedes, que un viernes a la tarde están escuchando a un tipo que ni conocen, con ganas de salir de acá y dar otra verdad de otro país, yo sé que hay un solo lugar de esa escalera de círculos del infierno en el que nosotros no vamos a estar, que es el último peldaño en la escalera del infierno, porque ese está reservado para los traidores. Y nosotros no vamos a traicionar el mandato nacional, popular y progresista de tener una sociedad mucho mejor. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. El agradecimiento.